so I can give you one more chance. You're only living in your damn head. Without you by my side, I can't survive. I see the light inside. Bueno, ¿estamos al aire? Estamos al aire. No sé, no estoy viendo bien quién que va a salir. Bueno, Estás estoy vos, enfocado estás yo. vos, sí. El productor me ponchó. Me ponchó a mí, entonces vamos a presentar. Estamos con Carla Livinski en este segundo bloque de Los Saberes del Pueblo, que hoy jueves toca hablar de nuestra Asociación de Defensa de Derechos Colectivos, ACDC. Sí. No es AC/DC, sino que es ACDC. ACDC. ACDC es la banda australiana de metal. Lo nuestro es Asociación Nuestra Civil, Asociación Civil de Defensa Colectiva, ¿no? En el bloque de Defensa Colectiva, hoy vamos a hablar íbamos a tener contacto, pero frustrado nuevamente, con Osvaldo Bassano, de una asociación de defensores, de usuarios, de consumidores en este caso, pero bueno, quedó pospuesta para una entrevista eventualmente por Zoom. Pero dos temas íbamos a tocar con Bassano, que eran referente, primero, a una cuestión no regulada que no fue mencionada por el presidente en su discurso inaugural en el Senado, un tema que es la regulación de las tecnologías de información y de comunicación como servicio público, que fue puesta en entredicho. Fue cuestionada, digamos, por el por Poder el presidente. Judicial. Publicó un DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, en el cual declaraba como servicio público a todos los que eran las empresas prestatarias de servicios de TV por cable, TV, internet, y bueno, toda una serie de nuevas tecnologías que hacen a los medios de comunicación. Ya la ONU había hablado del tema y hablaba de Internet como derechos humanos, ¿no? Es un derecho humano porque está ligado a otros derechos esenciales, como es el derecho a la educación, ¿no? Entonces hoy como vivimos hoy, y bueno, se vio mucho más, como lo dijiste en el programa anterior, en la pandemia, la necesidad de que ese servicio sea esencial y que se lo considere como esencial. Claro. Bueno, en ese orden de ideas, digo, ¿por qué lo ponemos y por qué lo explicamos y lo escenificamos? El día, mejor dicho, de anteayer, porque fue el miércoles primero, el presidente de la Nación, que había publicado este DNU, habló en la apertura de sesiones, la 141 apertura de sesiones del Congreso, en el cual de alguna manera hizo un raconto de su actividad como presidente, de cómo le fue, casi despidiéndose, pero no hizo menciones a ningún tipo de iniciativa legislativa referente a algunas cuestiones y a esta que es una cuestión central y nodular de tanto de la economía como de la cultura, recordando aparte, porque en ese discurso hubo un ataque directo, digamos, a miembros, a la justicia, personificó a los miembros de la Corte Suprema,
¿Y por qué mencionamos, cómo relacionamos y vinculamos el tema del DNU que regula a las TIC como servicios públicos? Porque justamente en la justicia prosperó una acción que inició Telecom, ¿no? Una acción que inició, creo que Telecom, en el Telecom. cual pedía, digamos, que los efectos de este DNU no se aplicaran. ¿Por qué? ¿Qué efectos prácticos tendría? Porque parte de lo que vamos a hablar ahora está todo muy relacionado. Al declarar estos servicios como servicio público, declaraba el ENRE como el órgano de aplicación, pero básicamente lo que hacía era el Estado intervenir sobre la fijación de los precios. O sea, el Estado como autoridad que iba a permitir o no el aumento de precios. Lo que implicaba, por ejemplo, en ese procedimiento, la posibilidad de que hubiera participación de los usuarios del servicio, asociaciones civiles, claro, por audiencias públicas. Por audiencias públicas, sí, para que las empresas o las cámaras empresarias del sector solicitaran el aumento y justificaran de alguna manera que su estructura de costos estaba variando, por lo tanto la tarifa o el precio que cobra por el servicio debería ser aumentado, y ese aumento permitido obviamente por la entidad que lo regula, que es una entidad estatal, que en este caso sería el ENACOM. De ahí viene la importancia. Y de ahí viene la importancia, ¿por qué? Porque nos vemos, los argentinos, los usuarios, los consumidores, que mes a mes hay aumentos. Hoy por hoy están masificados, por ejemplo, el uso de internet a través de celulares, el uso de aplicaciones de plataformas digitales para ver streaming o escuchar música. O hasta para viajar, porque necesitamos para viajar hoy por hoy, que no está la tarjeta SUBE, hasta para viajar necesitamos bajar una aplicación, y para eso necesitas el servicio de internet. Para eso necesitas tener el servicio de internet, el servicio 4G, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente que cada vez toda la vida de una persona converge en un aparato como es el celular, y en el cual no hay posibilidad ya de hacer ni trámites bancarios, ni trámites previsionales de ANSES, ni moverse, porque lo que acabas de mencionar, otra vez necesitas el celular para que active un código QR para activar el pasaje, digamos, para poder cargar la billetera. Ya nadie usa, mucha gente ya no está usando efectivo, sino que a través de las plataformas de pago los pequeños comerciantes y pequeños emprendedores comienzan a pagar y a mover dinero a través de ahí. Digamos, no hay más circulación de las billeteras virtuales. De billetes, digamos, con las billeteras virtuales, que hasta la provincia tiene, digamos, una billetera virtual. Entonces, cada vez va convergiendo toda la vida en un celular, en muchísimas aplicaciones. También se va despersonalizando. Y eso hace que uno tenga la necesidad de tener siempre internet, porque va a ser prácticamente la manera de comunicarse. Todo lo que va a ser la comunicación ya se está mediatizando a través de la virtualidad. Todo, sí, hasta hacer un reclamo, ¿no? Uno quiere realizar un reclamo, no sé, por un resumen de la tarjeta de crédito, por ejemplo, que tuve justamente un problema en estos días, y sí o sí lo tenés que hacer a través de las páginas virtuales, porque ellos mismos ya te indican, tienen que hacerlo por ahí. Entonces necesitamos para eso tener internet, ¿no? Una computadora, y que esa computadora o el celular, además que tiene que tener un celular con capacidad para tener las aplicaciones y también para hacer esos tipos de trámites, pero necesitas internet en todo momento de tu vida, en todo momento. En todo momento, sin duda. Es por eso que comienza, digamos, esto es interesante porque son nuevos desafíos. O sea, lo que estamos explicando, digamos, cómo la tecnología ya está metiéndose sin pedir permiso en la vida de cada una de las personas, por lo cual uno comienza a tener contacto con empresas de las cuales ni siquiera puede verlas. No hay posibilidad de reclamo. Y es por eso, en ese tipo de relaciones y acá es una de las cosas que solemos hablar, de la razón, el porqué de estas asociaciones civiles como espacios
en los cuales pueden gestionarse reclamos, ¿no?, de los usuarios y los consumidores con empresas. Siempre hablamos de la asimetría que existe entre un usuario y una empresa que tiene, digamos, una mayor capacidad organizativa y por lo tanto va a tener un mayor peso y tiene mayor también responsabilidad a la hora de gestionar las cuestiones con sus usuarios. Claro, y más cuando son cuestiones colectivas. Más cuando son cuestiones colectivas. Pero, por un lado, tenés la simetría entre el usuario y la empresa. Por otro lado, tenés el nivel de afectación que a veces no tiene la entidad tal. Exactamente. Como para que se pueda mover, digamos, para consultar con algún profesional. Digamos, sí, un poco eso ya lo hablamos en el programa anterior, ¿no? Con respecto a, entonces, a las prepagas obviamente también. que este espacio de la asociación permite, digamos, que sea una herramienta que pueda usar el usuario para poder reclamar, y entonces tiene la asociación que reclama por ellos. Y hay más participación ciudadana, es como que es una forma también de que participen más a través de las asociaciones. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, la idea es esa, la idea es, porque aparte también, ahí entendamos que esto es lo que planteamos siempre, muchas veces uno no puede ejercer un derecho si no lo conoce. Entonces ahí está justamente otra de las dimensiones de estas asociaciones, que no es solo la defensa, sino es primero la promoción de los derechos. La promoción de los derechos, poner en conocimiento de la comunidad los derechos que tiene, para que, digamos, para que cada uno empiece a tomar conciencia y empiece a conocer de que puede reclamar, de que tiene espacios donde reclamar, de que tiene quienes lo pueden acompañar y patrocinar en sus reclamos, y después conocer el reclamo. ¿Ah? Entonces, porque es muy difícil que uno, no conociendo, pueda defenderse. Entonces es necesario primero esa promoción hacia la ciudadanía. Este vehículo, la radio y este programa es uno de los vehículos que pone en conocimiento, para que los vecinos de la ciudad tengan digamos, el conocimiento de que hay una asociación que va a defender los derechos de los usuarios y los consumidores. Dicho esto, hablando de eso, ¿no? Perdón, sí, que te interrumpa, el tema de los reclamos, que es una realidad que las personas no saben dónde reclamar muchas veces. Y cuando se dirigen quizás a la empresa o a la empresa de servicio o hasta a veces hasta algunas instituciones del Estado, no le dan una explicación clara de cómo hacer un reclamo. Entonces es de mucha importancia poder brindar esa información también y que sepan que siempre pueden reclamar. Exactamente. Igual, de todos modos, en el tema del reclamo, muchas de las empresas grandes, por ejemplo, usuarias de prestatarias de servicios, tienen ya organizados sistemas de reclamo, digamos, tienen canales de atención, sí, a los reclamos a través de 0800, pero hay una cuestión que conspire más que nada con personas grandes que se criaron en otro ambiente, que es que esa virtualidad no convence, ¿no? Sí, porque, o sea, la impersonalidad, claro, exactamente, le falta eso, ¿no? Hablar con la otra persona, claro. Necesitan la atención cara a cara. Exactamente. Yo una vez puntualicé o comenté un caso, por ejemplo, de una entidad bancaria que hay acá en la ciudad de Posadas, que no es de las más conocidas, pero es una entidad que ya está hace muchos años, y en el cual cerraron todas las cajas, ¿no? Hubo una remodelación en la sede, digamos, del banco, hubo toda una remodelación y pusieron 6, 7 terminales de autogestión, ¿ah? para hacer un montón de trámites, y quedó la atención de un cajero, de una persona, para determinados clientes, o sea, para un determinado nivel de clientes empresariales, un poco más VIP, quedó la atención por cajero, y aún más la atención de un oficial de cuenta para algunas cuestiones para determinados cajeros. Entonces, lo que implicó, obviamente, amén de los efectos que tiene sobre el trabajo, porque por lo supuesto, que hace es, de alguna manera, hay menos puestos de trabajo, se necesitan menos bancarios, menos empleados bancarios,
pero quedó inclusive desde el consumidor de servicios financieros, su contrato, digamos, con la empresa se impersonalizó y lo único que queda es un contacto por internet, te llega por correo la tarjeta de crédito o el producto y los pagos los hago por la terminal de autoservicio, y si tengo algún problema tendré algún 0800 con el cual puedo recurrir, pero queda para la masa, por decirlo de alguna manera, y queda la atención personalizada para determinado nivel de negocio. Para mucha gente, es no muy para complejo, los nativos digitales, no, por supuesto, hablamos de pero otra para generación. el 70% de las personas que nacieron antes del 2000, a nosotros nos toca a veces, nosotros, no es tan fácil. pero hay muchísimas personas por que nacieron supuesto, antes del 2000 por y que supuesto. no son los nativos digitales. Esta situación realmente necesitan una atención personal, porque muchas veces lo que necesitan es una respuesta cara a cara, o por lo menos que alguien lo escuche. Eso Dicho es esto, verdad. vamos a un corte y después arrancamos con dos temas que nos parecen relevantes, que preparamos. Uno, un tema importantísimo, alquileres. Se vienen unos aumentos terribles de alquileres. ¿Qué tema de alquileres? Unos aumentos terribles de alquileres. Hablamos de aumentos y vamos a seguir hablando de alquileres, cómo reclamar, y vamos a ver si podemos estar en contacto con alguien. Nos vamos a un corte y volvemos en breves instantes. Los saberes del pueblo. Hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran el futuro. De martes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Lelo Play Music. Memories die out too hard. When we were traveling ourselves, just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean, memories die out too hard. But we were traveling ourselves, just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic
Bueno, volvemos al aire. Estamos hoy no lo dijimos, así que vamos a decirlo, que estamos en Los Saberes del Pueblo y salimos por FM Zapucay 100.3, ¿sí? Que nos faltó. Y obviamente por FM Folk, que es la casa, que es la que estamos, 91.9, así que salimos en duplex por la 100.3 y la 91.9, amén de los canales digitales de YouTube y Facebook, donde hay que tipear Los Saberes del Pueblo FM Folk y te va a redireccionar de manera directa a este programa. Bueno, y estamos hablando un poco de las asociaciones, ¿no? Las asociaciones de civiles. En este caso, nosotros también conformamos una asociación que es ACDC, que es Asociación Civil de Defensa Colectiva. Bueno, y hablando de las asociaciones, bueno, recién te mandaron una información importante que tiene que ver con las asociaciones y la participación de las asociaciones, así que me gustaría que nos comentes un poco sobre ese tema. Digamos, acaba de llevar una noticia por internet, digamos, un canal, uno está afiliado, del cual cuenta que hace unos días volvió a tener estado parlamentario, esta vez estado parlamentario, un proyecto que había perdido su estado, que es un anteproyecto de un código protectorio para usuarios y consumidores, ¿no? Esta va a ser. Qué interesante, ¿no? Hoy, bueno, expliquémosles a la gente que tenemos una ley, sí, que es la ley 24240, que es en defensa de los usuarios y consumidores, pero esto ya habla como de una normativa mayor, ¿no? Que es un código. Sí, sin duda es una idea que hace mucho tiempo se está comentando, más que nada por el antecedente que tenemos del Brasil, que tiene ya de hace unos años un código de protección de usuarios y consumidores. La Argentina, en la década del 90, sancionó una ley de defensa de derechos de consumidores, pero quedó como una especie de microsistema jurídico para determinadas cuestiones, pero digamos, hablando uno como operador del derecho, y esto, digamos, nos genera, digamos, a los que somos abogados, nos genera un ruido, porque ya la misma ley, esta ley especial, digamos, porque es una ley especial de derecho de defensa de consumidores, de alguna manera tiene mucha interferencia con lo que es el Código Civil, ¿no? Ahora, digamos, en su momento, con el Código Civil. Hoy por hoy, con la reforma del Código, es como que se incorporó un poco más lo que es derechos de consumidor. Exactamente. Las dos materias, que eran civil y comercial, en un único código, que ahora es un Código Civil, el Código de Civil y de Comercio, en el cual hay determinadas cuestiones que trata de regular el código, quizás la norma más importante después de la Constitución, una por la jerarquía, pero esta por la materia, por la cantidad de relaciones que abarca, porque trata de regular el código, trata de regular toda la vida de una persona, inclusive de las personas jurídicas, trata de captar, digamos, la norma toda la vida, que va desde su concepción, por decirlo de alguna manera, hasta después de la muerte. Hasta después de la muerte, la ley trata de regular, ¿no? Trata de regular antes del nacimiento y mucho después de la muerte. O sea que ni siquiera es solamente la parte de la vida, sino que es el antes y el después. En ese orden de ideas, también regula obviamente las relaciones que son comerciales, el Código Civil tiene un origen y una evolución, es el elemento quizás más importante de la modernidad, tiene su antecedente justamente en Napoleón, su famoso dicho: yo voy a pasar a la historia no por las batallas que gané, sino por mi Código Civil. Toda la campaña napoleónica por Europa son las bases de nuestro código, ¿no? Lo que dejó, digamos, más allá de los conflictos de la guerra, los horrores de la guerra que están, por ejemplo, en las aguafuertes de Goya, pero dejó el Código Civil, plantó las semillas en Europa, y se lo denomina el Código de Napoleón. El Código de Napoleón, sí. Y esa idea, digamos, también germinó acá en la Argentina, con Vélez Sarsfield, que a mediados del siglo XIX creó un código que también fue modélico para el resto de las naciones de América, que en algunos casos, como el de Paraguay, lo tomaron de manera completa.
código que fue... Con distintas reformas. Con distintas reformas funcionó, sí, pero que de alguna manera trataba de regular las relaciones productivas que tenía la gente. Uh-huh. Y tenía una concepción liberal en la cual iba en contra, por lo menos, de lo que nosotros arrancamos diciendo. Establecía, digamos, tiene la idea de la libre contratación de las partes, la igualdad de las partes al contratar, y que la contratación esa, recordemos las viejas palabras del Código Velezano, que o con una otra prestataria de servicios. Entonces, este código de usuarios y consumidores... La simetría, hablamos de asimetría cuando hablamos como de desigualdad, ¿no? Para que nos entiendan bien. Digamos, ¿no? De exactamente. Que siempre va a estar mejor posicionado un empresario que un usuario o un consumidor. Exactamente. Y la ley lo que trata, porque digamos el lenguaje en el que habla el derecho, trata en su momento de crear realidades, y en este caso de crear realidades es tratar de ficcionalmente equiparar, digamos, las partes que están acá en juego, ¿no? Uh-huh. Trata de ponerlos en el mismo, trata de ponerlo algo que de hecho no existe, pero por lo menos en el derecho trata de ponerlos en un pie de igualdad, o que haya por lo menos una deferencia hacia la parte más débil. Situación similar, por ejemplo, como vemos en el derecho laboral, ¿no? Por supuesto. ¿No? Como fue en un origen, digamos, en el principio del siglo XX, el derecho laboral también una parte que se desgajó del derecho común o del derecho civil, y que reguló las relaciones de trabajo. Pero íbamos a hablar, esta es una noticia que recién llegó, sí, y que es interesante compartirla. La autora es la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, que trata de volver a poner tratar de volver a poner el tapete y que vuelva a tener estado parlamentario, basado en un proyecto de su comprovinciano, el diputado Ramón, ¿no? Un diputado conocido, uh-huh, porque logró, digamos, a pesar de la grieta institucional y política que vive la República Argentina, logró que se sancionara una ley de zonas frías, una ley que promocionaba a determinadas regiones del país con tarifas diferenciales de consumo de energía, en el cual, basándose en que estos hogares necesitaban calefaccionar, por lo cual había digamos, esta ley tiene un montón de beneficios para los usuarios de servicios públicos, básicamente de energía y de gas, ¿no? Bueno, tarifas diferenciales para los que viven en la zona fría. Claro, como que en nuestra provincia también se estaba buscando algo parecido. Como que en nuestra provincia también por los calores intensos, nosotros, ¿no?, que sufrimos. Somos la zona caliente, claro, digamos, entonces del país. Necesitaríamos una ley, porque también necesitamos tener aires acondicionados para que podamos estar con mejor calidad de vida, obviamente. Exactamente. Es una necesidad ya en la provincia, y no es algo que lo podemos solamente decidir si queremos o no. Es necesario tener un lugar con aire acondicionado todo el tiempo. Sí, lo importante de este proyecto, que es una de las cosas importantes, es cómo también la elaboración del proyecto fue también por colaboración de las asociaciones, ¿no? Las asociaciones, uh-huh, civiles de defensa al consumidor, y ahí se da la importancia también del trabajo de las asociaciones, que son los que están en la calle diariamente promocionando los derechos, como lo dijiste hoy vos. Exacto. Pero también defendiendo esos derechos, y son los que más están cerca de la gente y de las necesidades de los usuarios y consumidores, y por eso es importante también esta colaboración que realizan para este proyecto de este código, que sería muy interesante que pudieran trabajarlo y que pudieran también sancionarlo. Pero bueno, estaría bueno poder ir entonces al tema que hablamos hoy de los alquileres. Hablamos del tema de los alquileres. Que es un tema bastante candente en este momento. Candente. Uh-huh. Sí, bueno, corta la introducción. Vienen aumentos no solamente de... Bueno, primer tema, sin duda, de este marzo o de febrero, el valor de la canasta escolar, digamos, ¿no? ¿Cuánto más o menos salía a equipar a un chico? Consultando, más o menos pasaba la barrera de los 100.000 pesos si uno quería mandar al niño o la niña, digamos, con 0 kilómetros, con todo útiles, claro, zapatos, uniforme y todo eso. Vienen también aumentos de luz. El último tramo de aumentos de quita de subsidios se va a hacer efectivo ahora en marzo.
si bien la provincia está exceptuada, porque hay una excepción, digamos, de hasta 550 kilovatios, pero comienza también la etapa escolar universitaria. Ayer en nuestro programa estuvimos con nuestra compañera Amali Palumbo, que habló de la necesidad de que haya una regulación de alquileres para estudiantes, porque más allá de que haya oferta de la universidad pública, el acceso también de chicos del interior que tienen que venir a alquilar, sí. Y los alquileres, que muchos se están renovando, muchos se están pagando por primera vez, vienen con un aumento de alrededor del 100%, del 90 y algo por ciento, sí, mucho aumento, producto del índice que publica el Banco Central, que toma en cuenta. Índice para contratos de locación. Es el famoso índice de contrato de locación, el que puede buscarlo ponerlo en un buscador, puede poner el índice de variación, y ahí te dan, hay varias páginas en internet donde uno pone el comienzo del contrato hasta el momento, cuál fue el valor inicial y cuál fue el valor de actualización. Ese valor de actualización da un 90% de actualización. O sea que el que estaba pagando 20.000 pesos de un alquiler, al momento de la renovación o del reajuste, que se da cada 12 meses, lo tiene que reajustar en un 90%, lo que te lleva prácticamente a 40.000 pesos. Sí, es mucha cantidad, ¿no? Es mucha cantidad. Sí, escuchaba, bueno, y he leído a través de este tema, ¿no?, del aumento de alquileres, y que además que existen los aumentos, tampoco se consigue viviendas ni departamentos para alquilar, digamos. Las personas que son dueñas de estos lugares no están poniendo a disposición, y muchos están poniendo en venta sus viviendas porque no les conviene tampoco, porque no es solamente para el que va a alquilar, sino que del otro lado también, digamos, el dueño de ese lugar también es como muy difícil, porque también tienen miedo de que las personas, alquilarle a una persona después que no pueda pagar más, porque los aumentos son muy elevados. Y hay otra situación que también estuve leyendo, es que en el tema de que hablaste con Damaris, de los chicos que vienen del interior, que este año hay mucho menos inscripción en la ciudad de Posadas, porque los chicos que tienen que venir a estudiar se les hace muy engorroso a la familia y muy pesado el tema del alquiler, y prefieren entonces, muchos tienen que no estudiar directamente si quieren una carrera específica y tienen la decisión. Es horrible, ¿no?, tener que estudiar otra cosa cuando vos querés ser médico y tenés que estudiar, no sé, algo que tenés en el pueblo, porque no podés llegar a eso, ¿no? Y bueno, está pasando mucho, y las inscripciones bajaron mucho en las universidades con las personas que venían del interior, porque no tienen la posibilidad de alquilar en la ciudad. Así que eso es algo tremendo también, que involucra este tema de alquileres, ¿no? Sí. Estos grandes aumentos. Eso también el motivo de esto fue, digamos, porque salió el tema de la apertura de sesión del Consejo Deliberante, en la cual el intendente municipal Lalo Estelato habló de las transformaciones, mejor dicho, habló mucho de la obra pública que está poniendo en valor, digamos, a la ciudad de Posadas, y que con eso viene una transformación, y esto es algo, digamos, que no hace falta que lo digan, digamos, sino algo que hace falta, que mejor dicho, es algo que se ve día a día, el hecho del asfalto, de las obras que se están haciendo, de la construcción de muchos edificios de propiedad horizontal, hace que Posadas de a poco, digamos, en estos últimos años, se empezó a notar en los últimos tiempos, pero hace 10 años que se viene notando este fenómeno bastante sostenido de la conversión de Posadas en un centro de referencia regional, ¿no? Sí. Uno ve los fines de semana turistas, brasileros, que pueden disfrutar, digamos, de la ciudad, de salir, de los bares, de los restaurantes, de la costanera, de la playa. Sí. Inclusive dentro de una misma región, porque no hay que olvidar de que también Encarnación, nuestra hermana ciudad de Encarnación, también se convirtió en un centro de turismo interno, por ejemplo, del Paraguay, con unas muy buenas playas, una muy buena infraestructura que tiene, y con lo cual está captando bastante turismo, por lo menos de interno, digamos, que antes no existía en el Paraguay. En el caso de Misiones, vemos que se está convirtiendo cada vez más en la puerta de entrada y en una o dos noches de alojamiento para los que lleguen a la provincia de Misiones para recorrer las bellezas y los atractivos turísticos que tiene la provincia, digamos. Y entonces,
la conectividad del aeropuerto, la ampliación de la pista del aeropuerto, la interconexión que tiene con otras ciudades del interior, la esperada y ansiada interconexión con vuelos internacionales, van a empezar a convertir de a poco Posadas en esto, pero bueno, están los desafíos y este crecimiento va a provocar de alguna manera tensiones en la infraestructura que hay que ir adecuándose, y una de esas es justamente los valores de los alquileres. Los valores de los alquileres, sí. Y también, bueno, una de las cuestiones de tener estos aumentos de alquiler, en la búsqueda de poder tener un lugar donde vivir, no una vivienda, a veces también las viviendas que consiguen las personas que llegan a su bolsillo, medianamente a su bolsillo, sí. Son viviendas muy deterioradas, donde ya no hay ni siquiera un compromiso del propietario o de la inmobiliaria en dejar en buenas condiciones las viviendas para las personas que van a vivir en ese lugar. Claro. Y tienen que alquilar esas viviendas deterioradas como están, sin saber mucho qué hacer, porque es lo que se consigue hoy en el mercado para alquilar, que te alcanza el bolsillo, ¿no? Que le alcanza el bolsillo a las personas. Eso es terrible lo que está pasando. La verdad que como que también merece atención esta nueva ley de alquileres, como lo decimos, porque es nueva, claro, desde del 2020, ¿no? Del 2020. Sí, hubo en realidad, digamos, para poner a los oyentes, esto fue una ley que, digamos, había un problema, básicamente en la ciudad de Buenos Aires, era de centros urbanos también, pero de alguna manera tenía una proyección esa ley basada en un lugar, en el centro urbano más importante del país, que es Buenos Aires, y la idea que había era tratar de dar unas soluciones a los inquilinos, pero la solución de la ley de alquileres parece no esa intervención. Por ahí solucionó, porque también pasaban Posadas, ¿no? Pero el tema de las garantías, poder acceder, para acceder al alquiler, que en la ciudad de Buenos Aires tenías que tener una garantía propietaria de que sea una propiedad de un familiar dentro de la ciudad de Buenos Aires, digamos. Últimamente pedían eso y dejaban a mucha gente fuera de la ciudad, entonces no se podía alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces esta ley vino a alivianar eso, porque hoy no se pide o no es necesario pedir una garantía propietaria, pero trajo otras situaciones que es mucho más difíciles de afrontar, que son los aumentos de los alquileres, que con la inflación que tenemos, con los salarios bajos, no llegamos a equiparar nunca, y hoy para un grupo familiar necesitas 150.000 pesos para un alquiler, cuando los salarios más o menos rondan medianamente por eso, y menores son los salarios. Sí, sí. Entonces, a veces también tienen que, un grupo familiar de 4 personas, de 5 personas, tienen que achicarse a dos ambientes, que no es nada divertido, porque es solamente una habitación, y la verdad que si querés pensar en alquilar una casa, es casi imposible. Claro, porque primero porque no se consigue la vivienda, pero también el monto es muy alto. Bueno, también lo que se da el fenómeno, digamos, y que en muchas partes del mundo, digamos, en muchas ciudades del mundo, tienen dos problemas. Por un lado, lo que se llama de alguna manera la uberización de la economía, ¿no? ¿Qué queremos decir con la uberización? Hace referencia a Uber, a la plataforma de alquiler de autos, en el cual la incorporación de una plataforma como un mercado, volvemos a lo que comenzamos hablando al principio, por ejemplo, con el tema de usuarios de servicios financieros y bancarios, una plataforma que es un mercado virtual en el cual acerca oferta y demanda, pero por fuera de las reglamentaciones que tiene esa ciudad. Claro. Pasó, digamos, con el servicio, digamos, la confrontación que hay entre el servicio de taxi y la plataforma Uber, que generó muchísimos problemas en todo el mundo. Ese problema desembarcó en la ciudad de Posadas, porque hace más o menos 4 años, por lo menos 4 años, que venía con intenciones de Uber de funcionar en la ciudad, de habilitarlo para la ciudad de Posadas. Ahora está funcionando, y eso generó una serie de problemas con el municipio y con el sindicato de taxis que, bueno, utilizan a los choferes, a los conductores. En esa idea pasa lo mismo ahora con los alquileres. Esto se está viendo en muchas ciudades europeas y se está viendo en Buenos Aires, y ahora
muy probablemente vaya a tener impacto, digamos, porque en la ciudad de Posadas, en las ciudades más pequeñas. En las ciudades más pequeñas, pero ciudades turísticas. Claro. Si comenzamos a hablar de que Posadas en estos últimos 10 años se está convirtiendo en el portal de el problema es también los alquileres temporarios. Alquileres temporarios por la plataforma Airbnb, digamos, Airbnb. ¿no? Entonces que muchísimos propietarios sacan unidades de vivienda familiar, de la vivienda familiar, y la vuelcan, prefieren volcarle al turismo a través de alquileres de temporarios que son de 1 o 2 noches, con lo cual le pueden sacar mayor renta. Exactamente. Le pueden sacar con el valor que saca mensual de un alquiler, se puede comprar una zapatilla nomás. Sí. Pero para el que alquila, para el inquilino, para el locatario, es una parte importante de sus ingresos, porque la media estará del sueldo estará alrededor de 100.000 pesos. Sí, sí. En el mejor de los casos, ¿no? Entonces, estamos hablando que casi la mitad de los ingresos se le puede ir en el alquiler de la vivienda. Y los locatarios preferirían, en todo caso, en los lugares de alto tránsito, por turismo, por negocios, le pueden sacar mayor renta a turistas y a empresarios que alquilan de manera temporaria por 1 o 2 noches, y con un par de alquileres de un par de fines de semana, durante un mes pueden sacar 3-4 veces más de lo que pueden sacar, digamos, mes a mes, y aparte en un contrato de largo alquiler, y que siempre desde la visión de los locadores, que se actualiza cada 12 meses. En esta nueva ley sí se actualiza. Antes eran cada 6 meses. Antes cada 6 meses, ahora se actualizan cada 12 meses. Exactamente. Entonces era como más... Bueno, y además el sistema de aumentos de alquileres también es como que no resultó. Así que entonces eso pone en el peor escenario posible, en el cual no hay un win-win, digamos, sino que pierden los dos. No hay un negocio en el que no ganan los dos, sino ninguno, que exactamente. pierden. Y eso hace lastimosamente también a que pase en la sociedad una situación compleja, que es cuando vos no podés pagar más tu alquiler, no conseguís alquiler, muchas personas quedan en la calle y empiezan a conformarse los barrios populares, nuevos barrios populares, y eso pasa mucho. Pasa mucho porque las personas tienen que vivir en algún lugar. La producción social del hábitat que le dicen, ¿no? Sí. Bueno, estamos terminando el programa. Planteamos 2 cuestiones que son básicas: Internet como un nuevo servicio esencial, y el tema de los alquileres. Vamos a seguir dando este tema porque está todavía un tema en actualidad, el tema que la semana que viene no va a perder actualidad, y ya vamos a tener armados algunos canales y contactos con personas que nos van a poder dar dónde se puede reclamar, porque esto de los alquileres, el aumento de alquileres y eventualmente que del costo elevado que tiene que tener algún tipo de recepción, y porque deberían crearse canales de resolución de estos conflictos entre inquilinos y porque locadores. Defensa del Consumidor, la institución Defensa del Consumidor puede involucrarse cuando el contrato es a través de una inmobiliaria. A través de una inmobiliaria. Exactamente, pero en el caso de que sean entre particulares, no entra dentro de lo que es la institución de defensa del consumidor. Bueno, ahí vemos la necesidad de regular bien, que hay una regulación de usuarios y consumidores, porque una situación caería dentro de la ley de defensa del consumidor y la otra claro, porque caería son dentro de privados, las previsiones del derecho común, digamos, que es del Código Civil y Comercial. Y hoy muchas veces, como también tener un contrato a través de inmobiliaria también se hace más oneroso todavía, sí. Se trata de conseguir alquileres boca a boca, y que los contratos muchas veces hasta no son formales, no tienen formalidad. No tienen la formalidad. Pero, claro, exactamente. Pero los costos igual son altos. Los costos igual son altos, pero aparte tengamos en cuenta esto como principal consejo al que alquile. También aquel como que tenga un alquiler, es necesario formalizarlo a través de un contrato. Exactamente. Para evitar, porque volvemos, a pesar de todo eso, las viejas certezas siguen siendo importantes. El contrato es para las partes como la ley misma.
Sí, además el beneficio de formalizar el contrato es para las dos partes de nuevo también, porque la persona que alquila y tiene su contrato puede también después quizás iniciar una acción de desalojo. Claro. Y en caso de que no sea así, es más, sí. más. Muchos de los reclamos que a veces escuchamos en la Defensoría del Pueblo son justamente que se vieron en tema de pandemia. En pandemia se vieron, pero que igual de alguna manera sabemos que se suspendieron, ¿no? Que se habían suspendido los desalojos y se habían prorrogado los plazos de los contratos. Pero el hecho justamente muchas veces de los desalojos compulsivos, de las amenazas o de determinadas relaciones, es necesario siempre tener firmado por escrito un contrato para seguridad de ambas partes. Exactamente. Bueno, vamos a continuar con este tema la semana que viene. Sí, somos la Asociación Civil de Defensa Colectiva, ¿no? Y bueno, estamos en el programa de los Saberes del Pueblo. En los Saberes del Pueblo, así que nos pueden contactar, digamos, a través de las redes, de las páginas, pueden tomar contacto con la asociación y pronto tendremos ya la posibilidad de tener canales específicos y exclusivos de comunicación. Bueno, nos estamos despidiendo, tengan un buen fin de semana, nos vamos a volver el lunes por la radio, ya con la voz del defensor de 8 a 10, así que... Bueno, conmigo el viernes próximo. Y el viernes próximo. Que tengan un buen fin de semana y continúen.